Hola y bienvenidos a nuestro programa Boleando per Asturias. Como ya sabréis, neste programa préstanos falar sobre as distintas modalidades de bolos. A modo de recordatorio, na Asturias existen muchas modalidades de bolos, entre as que tenemos bolu vaqueiro, bolu palma, bolu celta, bolu batiente, pero neste programa vamos a centrarnos en el bolu de cuatreada. El bolo de cuatreada lle una especialidad típica del Principado de Asturias. Xuéguese con 10 bolos, 9 iguales y un más pequeño, que se denomina biche. El campo de xuegu consta de 3 partes: tiru, zona intermedia y castru, que lle el lugar donde se coloquen los bolos. El xuegu consiste en llanzar la bola dende el tiru a la zona de castru por el aire, con un efecto de rotación hacia el llau que te colocado el biche. Para que la bola sea cuadreada debe tener una trayectoria determinada. Esto explicaremoslo con más detalle más adelante. Agora vamos proceder a explicar de forma moi sencilla la colocación de los bolos. Como podéis ver nesta imaxe de aquí, los bolos colócanse en filas de 3 y finalmente el biche, que puede ir colocado a la derecha o a la izquierda. Si está colocado a la derecha, el jugador deberá tirar al pulgar, y si está colocado a la izquierda, deberá tirar a la mano. Esto si el jugador es diestro o tira con la derecha. También la colocación del biche afecta a la zona de cuatreada, que ya explicaré posteriormente su función. Ahora voy a explicaros la puntuación de forma muy sencilla. Vale, como ya dije, la puntuación es muy sencilla. Si la bola toca el fleche, cae fuera del castro o no pasa entre los bolos, y nula, ¿vale? 0 puntos. Pero si la bola al caer pasa de entre los bolos, pero sin derribar ninguno, vale 3 puntos. Todos los bolos valen 1 punto. Entonces, si la bola al caer tira de algún bolo, vale 3 más el número de bolos que tiró. En este caso, vale 4 puntos, porque solo tiró un bolo. Vale. Si, por ejemplo, el primer bolo en caer y el del centro, este vale 2 puntos. Por lo que si la bola al caer tira solo el bolo del centro, en lugar de valer 4 puntos, vale 5. Y si tira el bolo del medio y de algún otro, el bolo del medio primero, valdrá 3 puntos por pasar por el medio, más 2 por el del medio ser el primero, a más de 1 punto extra por el bolo que tiró yo, por lo que valdría 6 puntos. Vale. Ahora también hay que sumar de si al tirar la bola derriba, por ejemplo, un bolo y queda parada dentro del castro, hay que sumarle 3 puntos, por lo que en este caso valdría 4 puntos más 3, 7 puntos en total. Ahora bien la parte complicada, y ya que dependiendo de la colocación del biche, este bolo pequeño de aquí, el jugador deberá tirar para un lado, como ya dije, o para el otro. Si, por ejemplo, el biche está a la izquierda, el jugador deberá tirar con efecto hacia la izquierda. Y la zona de cuatreada que nos interesa será la de la izquierda. Entonces, la cuatreada es un poco complicada. Porque si el primer bolo en caer y de esta fila y la bola pasa por la zona de cuatreada, a la puntuación se deberán sumar 10 puntos. Si el bolo y de la fila de en medio, se sumarán 5 puntos
y si lle de la fila más cercana al biche, se sumarán 7 puntos. Por ejemplo, el biche está a la izquierda. Tira la bola y tira este bolu y cuatrea. Por lo que tenemos 3 puntos de haber pasado por entre los bolos, más 1 del bolu que tiró, más la cuatreada, que sería en este caso, porque está en la fila del centro, 5 puntos. Entonces serían los 4 de tirar bolo más los 5, 9 puntos. Y es sencillo. Si, por ejemplo, la bola tira este y cuatreara y además se quedara parada, tendríamos que sumar los 5 de haber tirado el bolu del medio, el primero, más el punto de este otro bolu, 6, más los 5 de haber tirado un bolu de la fila de medio primero y cuatrear, 11, más 3 de haber quedado parado dentro del castro, por lo que teníamos 14 puntos. Y esta es toda la puntuación que tenéis que saber. Ya veis que es bastante sencillo, la cosa es tener claro las puntuaciones de la cuatreada. Al igual que en otros deportes, en bolos existen divisiones o categorías. En función de la categoría en la que nos topemos, un jugador participará en unos torneos u otros. Además existen torneos exclusivos para niños. Los torneos pueden ser individuales, en los que se enfrenten 2 jugadores, torneos de parejas, en los que se enfrenten 2 jugadores de un equipo con otros 2 de otro equipo, o torneos de equipo, en los que se enfrenten 2 equipos. Estas son las características principales de los bolos de cuatreada. Esperemos que vos haya prestado. Dexainos en comentarios la vuestra opinión por este fantástico deporte y vémonos en el próximo vídeo. Adiós.